Hola a todos y a todas y bienvenidos a este aula en la que vamos a compartir un rato de música y vamos a aprender algunos conceptos nuevos. Bueno, lo primero de todo vamos a presentarnos. Ella es Nina, que toca el cello, él es David, que toca la viola, Enrique y yo, que tocamos el violín. Y bueno, para empezar, os voy a contar que Nina es croata y lleva solamente 3 meses en España, o sea que solo lleva hablando español 3 meses, así que ella su parte la va a leer. Así que eso, que bueno, tiene mucho mérito lo que está haciendo porque después de 3 meses pues vais a ver que tiene una pronunciación casi perfecta. Y bueno, nosotros somos un cuarteto de cuerda, que es una de las agrupaciones que más predominan en la música de cámara. Y bueno, os estáis preguntando qué es la música de cámara. Pues es una forma de hacer música en la que nos vamos a juntar un grupo reducido de instrumentistas o músicos. En este caso, como somos 4, pues somos un cuarteto, y los 4 tocamos instrumentos de cuerda frotada, por lo tanto somos un cuarteto de cuerda. Y existen varias agrupaciones, como puede ser trío, quinteto, sexteto, y no solo tienen por qué ser de cuerda, también puede ser de otras familias, como puede ser viento-madera, viento-metal, también se incluye muchas veces el piano, o hay agrupaciones que incluyen instrumentos de varias familias, como bien puede ser el trío con violín, clarinete y piano. Y para poder escuchar música en esta sesión vamos a acudir a un compositor que se llama Felix Mendelssohn. Vivió entre 1809 y 1847 en un periodo que hemos llamado el romanticismo. ¿Y qué es esto del romanticismo? Bueno, pues es un periodo en el tiempo en el que la música de los compositores que creaban tiene unas características en común. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, pues vais a poder hacerlo vosotros. Vamos a tocar ahora 2 pasajes diferentes, 2 fragmentos de piezas, una de ellas probablemente muy conocida, y vosotros vais a intentar averiguar cuál de las 2 es romántica y cuál no lo es. Así que vamos con la primera de ellas. Como acabáis de escuchar, la primera pieza tiene melodías sencillas, cortas y alegres, mientras que la segunda es mucho más pasional, se mueven las voces de forma mucho más intensa y lenta. La obra de Mendelssohn, el compositor del que vamos a tocaros luego, como muy bien ha explicado mi compañero Enrique, es muy amplia, pese a que fue un compositor que murió relativamente joven, a los 38 años de edad, y compuso una gran cantidad de obras para todos los géneros musicales. Entre sus obras más conocidas es probable que conozcáis estos 2 pasajes que os vamos a tocar a continuación.
El primer fragmento que hemos tocado, que seguramente hayáis escuchado en muchas bodas, se trata efectivamente de una marcha nupcial que pertenece a la obra comedia de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que más tarde Mendelssohn arregló para orquesta. En concreto, esta danza nupcial se toca para la boda de dos personajes de la obra de Shakespeare, Teseo e Hipólita. Aunque bueno, hay que decir que aunque ahora es probablemente la pieza más famosa para tocar en una boda, por aquel entonces no era tan popular. Entonces, en este caso, la que lo petaba en aquel entonces era la marcha nupcial de Wagner, que seguro que también lo sabéis. Pero bueno, el segundo fragmento se trata de su muy famoso y conocido concierto para violín y orquesta, uno de los más populares y que causó una gran repercusión después, hasta tal punto que es hoy en día uno de los más interpretados y de los más plagiados. Otros compositores posteriores, como Tchaikovsky o Liszt, se inspiraron en este concierto para crear sus propios conciertos. El cuarteto que os vamos a tocar nosotros también tiene mucho que ver con nupcias, ya que Mendelssohn lo compuso mientras estaba de luna de miel con su mujer Cecil en unas supuestas vacaciones en la Selva Negra, pero bueno, que como podéis ver, no fueron vacaciones porque se dedicó a componer. Podríamos decir que la creatividad de un músico no para nunca. Bueno, la obra que vamos a tocar es uno de sus 6 cuartetos de cuerdas, el tercero de ellos, que dentro de la catalogación corresponde al opus número 44, número 1. Está compuesto por 4 movimientos, que aunque es verdad que se pueden tocar por separado, tienen más sentido si se tocan de forma conjunta. El primer movimiento está escrito en la tonalidad de re mayor, aunque otros movimientos que vienen después están escritos también en modo menor. Como sabéis, entre el modo mayor y el modo menor, cambia el carácter, puede ser más alegre o puede ser más triste o puede ser incluso más enfadado o enérgico. Y os vamos a tocar un pequeño ejemplo de diferencia entre el modo mayor y el modo menor. Ahora ya vamos a comenzar con el cuarteto. Os vamos a contar antes los elementos principales para que podáis entenderlo mejor y escuchar de forma más activa. Para empezar, antes de hacer música juntos, tenemos que encontrar la manera de comunicarnos sin hablar mientras estamos tocando. Esto lo hacemos mediante gestos y utilizando la respiración. Siempre hay una persona quien lleve la parte predominante en ese momento, que hace un gesto a los demás, como si fuera el director. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo veáis mejor. El primer caso es un gesto para un carácter tranquilo en un tempo andante. El tempo es la velocidad a la que interpretamos algo y el compositor lo indica en la partitura con texto en italiano. En este ejemplo, andante se asemeja a andar y quiere decir a una velocidad natural como la que marcaría el paso cuando andamos. Un ejemplo. Ahora, un ejemplo completamente diferente, un gesto para comenzar enérgico y a un tempo más rápido, en este caso presto. Es una de las indicaciones más rápidas que se suelen indicar, quiere decir muy rápido, vivo y con energía. Con esto ya os hemos desvelado cómo nos vamos a entender sin hablar entre nosotros, así que os invitamos a estar atentos para identificar en cada momento quién es el que haciendo el gesto a los demás.
Y como comentaba antes David, este cuarteto se divide en 4 movimientos. ¿Pero qué es esto de los movimientos? Bueno, pues una obra musical suele estructurarse en su gran forma en movimientos. Es lo que, por ejemplo, en un libro serían los capítulos. Nosotros podemos leer un capítulo, podemos entenderlo, pero realmente el conjunto de capítulos son el que nos hace entender el libro. Pues el conjunto de movimientos es lo que nos hace entender la pieza musical al completo. Este cuarteto en concreto tiene 4 movimientos, como bien ha dicho David. En la estructura general típica de un cuarteto, el primer movimiento suele ser una forma sonata. Después nos explicará más Paula sobre esta forma, pero básicamente se divide a su vez en 3 partes: una exposición de los temas, un desarrollo y una reexposición de esos mismos temas. El segundo movimiento suele ser de tempo más bien lento y suele ser una melodía, una canción o un tema con variaciones. En el caso del tercer movimiento suele ser un minueto y trío de un tempo más moderado, y con el cuarto movimiento volvemos otra vez a un tempo muy rápido, que era uno de los ejemplos que hemos tocado antes, el presto que ha presentado Nina. En el caso del cuarteto que interpretamos hoy es algo peculiar, ya que el segundo y tercer movimientos los ha invertido, presentando primero el minueto y trío y después el movimiento lento. Pero para seguir escuchando música vamos a pasar a explicar un concepto muy importante en la música, y es la melodía. En un deporte, por ejemplo, es muy fácil identificar al protagonista en ese momento. En el fútbol, en el baloncesto, por ejemplo, es el que tiene el balón. En la música algo parecido ocurre, pero es el que tiene la melodía el que es el protagonista en ese momento. ¿Qué hacemos los demás? Lo que llamamos el acompañamiento, es decir, ayudar a esa persona, a nuestro compañero, a que cante la melodía de la mejor forma posible. Y hay muchas formas de desarrollar esta melodía y acompañamiento. La primera sería, uno tiene el papel de melodía, uno tiene el balón y el resto un acompañamiento. Y es el ejemplo que vamos a escuchar a continuación. La melodía, en este caso, era interpretada por el violín primero, por Paula. Sin embargo, aunque aquí se diferenciaba muy bien la melodía del acompañamiento que hacíamos el resto de músicos del cuarteto, hay veces en las que podemos llevar el mismo ritmo de notas, el mismo valor de esas notas, pero que éstas sean diferentes, y una sigue siendo la melodía. En este caso, Paula sigue tocando la melodía de este ejemplo, pero no es tan fácil de distinguir. Esto es una textura homofónica, todos tocamos el mismo ritmo, pero con notas diferentes. Y hay un tercer tipo de melodía y acompañamiento en el que realmente no hay una melodía y no hay un acompañamiento, porque todo es lo mismo, es una textura heterofónica, es decir, todos tocamos el mismo ritmo y las mismas notas. En el ejemplo que os vamos a poner, que es muy breve, esto es justo lo que ocurre. ¿Por qué es tan breve? Bueno, pues porque es un recurso que se suele emplear en fragmentos más cortos de música. Vamos con el ejemplo, el último de estos 3. Bueno, en estos conceptos que nos acaba de explicar Enrique, digamos que hay una organización vertical de la música. Es decir, que de una manera u otra, es decir, tenga yo la melodía y ellos el acompañamiento o viceversa, todos estamos tocando a la vez.
Ahora vamos a escuchar una organización de una manera, por así decirlo, más lineal y más horizontal, y vamos a verlo a través de una forma que se llama el canon. Bueno, pues el canon es una forma musical en la que un fragmento melódico se va pasando por las diferentes voces, es decir, una vez lo toca uno y luego se va sucediendo en el tiempo. Es como que nos vamos alternando ese motivo. Y ahora pues vamos a escuchar un ejemplo en el que escucharéis un motivo que va a pasar por cada uno de nosotros, y luego el compositor pues se las ingenia para que todos terminemos a la vez. Y bueno, otro concepto importante para entender este tipo de música, y bueno, todos los tipos de música, es saber qué son los temas. Pues los temas son las melodías principales que aparecen en un movimiento, en este caso de nuestro cuarteto, de una forma sonata. Y primero vamos a empezar por explicar qué es la forma sonata, que ya nos ha introducido un poco antes Enrique en este término. Pues la forma sonata es una forma musical que se divide en tres grandes partes: la exposición, el desarrollo y la resposición. Y en la exposición, como su propio nombre indica, pues estos temas, estas melodías principales, se exponen de manera íntegra, de la manera principal en la que van a aparecer luego a lo largo de la obra. Después, en el desarrollo, también como su propio nombre indica, estos temas principales se desarrollan y entran como en una especie de conflicto, que bueno, se puede considerar un conflicto, un diálogo, pero como que es una especie de historia en la que dos personajes, pues eso, hacen un diálogo o un conflicto. Y estos temas, pues el compositor coge a lo mejor un fragmento de uno y un fragmento de otro y los superpone, y es una manera de darle un poco una riqueza a esta música. Y después, en la reexposición, los dos temas principales ya de la manera original, ya el compositor se deja de alterarlos, pues vuelven a aparecer, y esta vez aparecen en la tonalidad principal del movimiento, que da una sensación como de que el conflicto ha terminado y de que volvemos a casa. Y bueno, normalmente los temas, para que se reconozcan el uno del otro, pues suelen ser bastante diferentes y bastante contrastantes. El primero de los dos suele ser mucho más rítmico, mucho más enérgico, y el segundo, bueno, los llamamos tema A y tema B a los dos, pues el tema A es eso, lo que he explicado, más enérgico, y el tema B suele ser mucho más melódico, mucho más lírico, da más la sensación de que es un cantante el que lo está interpretando. Y ahora pues vamos a escuchar un ejemplo de tema A y un ejemplo de tema B. A la hora de interpretar música, no solo es importante tener en cuenta las anotaciones y todo lo que ha escrito el compositor en el propio papel, es muy importante seguir eso a rajatabla, a estudiarlo y ensayarlo, pero también es muy importante tener en cuenta el contexto y todo lo que rodea la obra. Hay que leer sobre el compositor, hay que leer sobre el momento en el que la obra fue compuesta y cualquier otro tipo de dato relevante que nos pueda ayudar después a poder interpretar mejor la pieza. Como pequeña anécdota sobre el final de este primer movimiento con el que os vamos a tocar al final, existe una carta que le escribió el compositor al violinista del cuarteto encargado de estrenar la obra, Ferdinand David, violinista y amigo suyo, en el que Mendelssohn le aseguraba que el final de este primer movimiento le iba a gustar mucho, que iba a ser muy cañero, que iba a tener un final contundente, muy decidido y con muy buen cuerpo y sonido. Es importante
Por ello, para nosotros los músicos, saber administrar muy bien las fuerzas, ya que a pesar de que este primer movimiento tiene un final muy intenso, todavía nos quedan otros 3 movimientos por delante. Es como una maratón, no podemos darlo todo al principio, entonces es muy importante saber balancear esa energía. Y os vamos a tocar el final del primer movimiento para que veáis. Os hemos hablado ya bastante sobre el primer movimiento y la forma sonata. Ahora os hablaremos un poco sobre el segundo movimiento, que como comentó antes Enrique, un minueto. ¿Pero qué es exactamente un minueto? Pues es una danza de origen francés que suele venir después de un movimiento rápido para que sirva de contraste. Y en este movimiento, o sea, en este cuarteto, sirve de contraste de carácter y de velocidad. Es una danza de carácter elegante y un tempo moderado, es decir, no muy rápido, y escrito en compás ternario de 3 partes, de fuerte, débil y débil. Y os vamos a tocar un poco del principio del minueto. Estos minuetos se suelen complementar después con un trío, que es la segunda parte de la danza, que sirve como de contraste con lo que es el minueto original, ya que el carácter se vuelve más activo, pero sin perder ese carácter elegante inicial. Os vamos a tocar un ejemplo del trío de este movimiento. Pues como bien ha dicho antes David, no todo es ceñirnos a lo que pone el compositor en la partitura, que sí, nosotros lo interpretamos, lo estudiamos, lo analizamos y lo mecanizamos. Al final es un proceso de estudio mecánico, pero mucho más que esto, hay factores fuera de la partitura que nosotros tenemos que ser conscientes y practicar, y en este caso es el tocar musical. Al final nosotros podemos leer una partitura de muchas formas, incluso respetando lo que viene escrito. Es como si leemos, como decíamos antes, un libro y podemos entonar de una forma o podemos entonar de otra. Entonces, todo esto nosotros lo valoramos juntos en los ensayos y os vamos a poner ahora un ejemplo de un mismo pasaje interpretado, entonado, como si estuviéramos leyendo, de 2 formas distintas. Otro concepto musical que habréis estudiando en clase de música es la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es la intensidad con la que suena la música. El piano es muy suave y fuerte, muy intenso. El pasaje que vamos a escuchar tiene grandes contrastes súbitos de dinámica, es decir, pasa de un matiz a otro de manera repentina e inesperada.
Este es un recurso que Mendelssohn hereda de Beethoven, ya que él fue quien lo llevó a sus máximas posibilidades. Los escuchamos. Y siguiendo con la forma en la que nosotros nos preparamos de cara a interpretar una pieza, hay otro factor más que añadir, y es el análisis de piezas similares a lo que vamos a interpretar. Por ejemplo, el tercer movimiento es una melodía muy cantada que se asemeja a los Lied. ¿Los Lied qué son? Son piezas generalmente cortas, son piezas alemanas, que se asemejan, es como una forma reducida de ópera, pero en una versión más sencilla, intimista, muy bonita. Suelen estar compuestas para voz y piano, y Mendelssohn es uno de los compositores que practica este género. Vamos a interpretar ahora un Lied que por sus características nosotros también lo tenemos que comprender y buscar esas similitudes que podemos aplicar en la interpretación de nuestro tercer movimiento. Vamos a escuchar un fragmento de este Lied. Y ahora lo comparamos con el fragmento del comienzo de este tercer movimiento, para que veáis cómo, en este caso, en vez de cantar el cello, va a cantar la melodía el violín primero, pero la dinámica de interpretar esto es la misma. Y por último vamos a estudiar un poco del cuarto movimiento, que es muy especial porque está basado en una danza. Vamos a tocar un poquito el principio, a ver si podéis averiguar de qué danza se trata. Como habéis podido escuchar, es una danza muy animada, no es reggaetón, pero en la época debía ser algo parecido, que es una danza que se llama saltarello y tiene este nombre así tan característico porque su baile es una especie de dar saltos. Y bueno, esta danza tiene su origen en Italia y es de ritmo rápido, como habéis podido escuchar, y ternario. Esto quiere decir que en cada compás tenemos 3 pulsos, es decir, 3 pulsos.
Y bueno, esto es muy típico en la música de Mendelssohn, ya que en muchas de sus obras él utiliza este tipo de danzas, sobre todo como final de sus obras, como últimos movimientos. Un buen ejemplo de esto es el final de su Cuarta Sinfonía, que es un presto, igual que este movimiento, en el que utiliza una danza llamada tarantela napolitana, que también es una danza muy rápida, de ritmo ternario, igual que esta, y es tan frenética que bueno, cuenta la leyenda que en la Edad Media hacer el baile de la tarantela napolitana te libraba de los males de una picadura de tarántula venenosa. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de esta Cuarta Sinfonía. Como habéis podido ver, el ritmo básico de este presto de Cuarta Sinfonía de Mendelssohn, este ritmo básico de tarantela, mientras que en nuestro cuarteto el ritmo básico del saltarello es, que es el ritmo sobre el que se construye todo el movimiento. Pero bueno, chicos, con esto termina toda la explicación que os traíamos preparada sobre el cuarteto. Ahora vamos a tocar entero el primer movimiento y esperamos que seáis capaces de localizar todo lo que os hemos ido explicando sobre él y que de esta manera lo entendáis mejor y sobre todo que lo disfrutéis más. Entonces, bueno, esperamos que os guste.
Bueno, pues esperemos que os haya gustado y sobre todo que hayáis identificado todos los elementos de los que hemos ido hablando y nada más, ¿no? No, que bueno, que esperemos que os haya picado un poco la curiosidad por este tipo de música, por Mendelssohn y por la música de cámara, y que lo hayáis disfrutado. Y nada, si os apetece escuchar nuestro cuarteto entero, tocado por nosotros, pues próximamente os mandaremos un enlace con un vídeo para que podáis escucharlo. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias.